tardes a todas las personas aquí presentes, a las personas que nos puedan ver también a través de los medios de comunicación. Tenemos hoy una charla coloquio pues, con personas, pues, yo creo que bastante, pues, muy referentes en el municipio en cuanto a la movilidad peatonal. Tenemos aquí a mi izquierda, a la derecha de sus pantallas, a Juan Alemán, del colectivo de la Jurria Jaira. ¿Verdad, Juan? No me equivoqué en el nombre. Por si acaso, el otro día dije otra cosa. Tenemos también a José Luis Sánchez y a Paco Pérez, del colectivo Caminando con Ingenio. Así que bueno, ya tuvimos el otro día una charla coloquio político-técnica donde estuvimos hablando sobre la movilidad peatonal. Este año dedicamos la segunda jornada de movilidad sostenible a eso, al peatón, a cómo está el municipio en cuanto a la movilidad peatonal. Y ayer teníamos también un acto importante en el Teatro Federico García Lorca con la comunidad educativa, donde fueron más de 500 niños, con el Polimarchoso, con una gincana lúdica que tuvimos después. Y bueno, fue todo un éxito, muchos niños que participaron y que aprendieron conceptos sobre la movilidad peatonal y sobre la seguridad vial. Hoy aquí tenemos pues, personas referentes en cuanto a de dónde venimos y dónde estamos ahora mismo. Esta charla la hemos titulado Huellas y Pasos del pastoreo tradicional al municipio caminable, el municipio que tenemos hoy. Así que yo, antes de nada, pues agradecer a las personas aquí presentes, excusar a la alcaldesa porque no ha podido venir por un tema de salud. Así que, como digo, muchísimas gracias porque cuando les planteamos hace ya unos meses desde la parte técnica y este concejal que les habla a los colectivos la implicación para participar en estas jornadas, más gente que además no está aquí hoy que también participó en ese encuentro, nos encontramos con los brazos abiertos y diciéndonos sí, cuenten con nosotros para lo que haga falta. Así que se trata de eso también, de darle voz a los colectivos. Y yo creo que este documento gráfico, que creo que va a ser muy interesante lo que nos van a contar, va a ser, como digo, vital para muchas personas que van a ver pues, muchísimas cuestiones que nos contarán de antaño y que seguramente que les removerán las conciencias a muchas personas que están aquí hoy y los que los puedan ver y las que los puedan ver a través de los medios. Así que sin más, le cedo la palabra a José Luis Sánchez, que nos va a tratar un tema sobre la movilidad, un texto, a leer un texto sobre movilidad, y ya luego daremos paso a los ponentes. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer a Oliver y en nombre del Ayuntamiento de Ingenio la invitación que nos ha hecho. Bueno, como dijiste, hace un par de meses nos invitaste al evento y encantado de que contarás con nosotros. Ahora voy a pasar a leer un texto que he redactado un poco. Dice así, no es casualidad que estemos hoy aquí, en la Casa del Obispo, en el Carrizal. Este lugar está cargado de historia. Durante siglos fue un punto de paso obligado, de encuentro y de acogida, ubicado en medio de los antiguos caminos que unían la costa con el interior de nuestro municipio. Nos recuerda que la movilidad no siempre se midió en kilómetros por hora o en números de carriles, sino en la capacidad de tejer lazos entre las personas a través de su sendero. La Casa del Obispo simboliza precisamente esto, la movilidad, como el encuentro. Aquí se cruzaron viajeros, pastores y vecinos, aquí se mezclaron historias y recorridos. Es, por tanto, el escenario perfecto para reflexionar sobre cómo, a través del simple acto de caminar y del senderismo, podemos seguir uniendo barrios y conectando nuestra gente en Ingenio. Mucho antes de que existieran carreteras o vehículos, los senderos eran las auténticas arterias que tejían los pueblos, los barrios y sostenían la vida cotidiana. Por ello, se comerciaba, se iba a buscar el agua, se transportaban los alimentos para las bestias y los productos de la tierra, se visitaba a la familia, se iba de fiesta a la iglesia y las parteras asistían a las futuras madres. En Ingenio y en el Carrizal, caminar siempre fue más que solo desplazarse, era construir comunidad. Hoy el senderismo nos permite no solo recuperar esa memoria histórica, sino también proyectarla hacia el futuro. Cuando recorremos los senderos de nuestro municipio, por los barrancos que nos conectan con Agüimes o con Telde, subiendo la Pasadillo, Guayadeque o bajando a nuestra playa del Burrero, no estamos haciendo solo ejercicio, estamos reviviendo la historia de nuestro municipio y recordando que la movilidad puede ser sostenible, cercana y humana.
El senderismo nos enseña que un barrio no es un lugar aislado, sino un punto de una red mucho más amplia. Y cada vez que un sendero conecta el Carrizal con el casco de Ingenio o Ingenio con los municipios vecinos, lo que de verdad estamos conectando son las personas. Trasladar el espíritu del senderismo a la movilidad de hoy significa pensar en un Ingenio más caminable, con rutas peatonales seguras, aceras más accesibles, con espacios públicos que animan a salir a la calle y con caminos que no sean solo vías de paso, sino verdaderos lugares de encuentro. Porque cuando los barrios se conectan a pie, no solo se acortan distancias, se fortalecen los vínculos sociales. Vemos a los vecinos que se saludan, a generaciones que caminan juntas, a niños y niñas que aprenden de sus mayores el valor de su territorio. Por eso, reflexionar sobre la movilidad desde aquí, desde el Carrizal y desde Ingenio, es también una invitación a mirar nuestros senderos con otros ojos, como puentes entre barrios que favorecen la cohesión de todo el municipio, como rutas de salud que promueven el bienestar físico y emocional, y como espacios de cultura y memoria, donde cada paso nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Uniendo barrios, conectando personas, es mucho más que un lema. En Ingenio y en el Carrizal significan reconocer que el caminar sigue siendo una de nuestras mayores riquezas. Al integrar esta idea en nuestra forma de entender la movilidad, podremos construir un municipio más habitable, más sostenible y sobre todo más humano. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por las palabras. La verdad que muchísimo contenido muy interesante y yo creo que esa es la visión que tenemos desde el Ayuntamiento, desde las personas que están comprometidas también con la caminabilidad, como son ustedes. Así que sobre eso lucharemos y evidentemente hay muchas cosas por hacer, lo hablábamos antes también fuera, pero sobre eso seguiremos trabajando porque, como digo, hay todavía muchas cosas por hacer para seguir uniendo barrios y conectando a las personas, que es de lo que se trata, de que todo el mundo tenga las mismas oportunidades en cuanto a movilidad. Ahora pasamos el testigo a Juan Alemán. Si quieren, nosotros lo vemos desde la grada. Juan, cuando quiera. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, agradecer la invitación por parte del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, sobre todo a través de su concejal Oliver, que bueno, me planteó en este caso a través de José Luis si podía dar una pequeña charla. Una pequeña charla. Uy, aquí está pegado el micrófono. Ahora. Eso que está el altavoz por aquí. Bueno, una pequeña charla sobre la movilidad y un pequeño repaso sobre los sectores económicos que han influido y que han marcado huella a lo largo de los siglos en Canarias y sobre todo en el municipio de Ingenio. Lo que hemos hecho es un poquito preparar un pequeño PowerPoint y que dará paso, o me servirá a mí en este caso de guión, para hacer una pequeña introducción y viendo diferentes épocas, cómo se movían, qué medios de locomoción utilizaban, cuál era la jornada van de la movilidad, cuáles eran, digamos, los caminos o las vías en diferentes épocas y las actividades cotidianas que se realizaban, sobre todo a la raíz del final del siglo XIX y principio del XX. Quisiera pues, empezar diciendo que un poquito desde la época de los antiguos canarios ya existían ya pequeñas veredas que unían diferentes pagos dispersos por toda la geografía insular. A raíz de la conquista, pues estos senderos se hacen un poco cortos, los conquistadores a través de la conquista del Reino de Castilla, pues vienen una serie de, aparte de colonos, vienen también animales de carga, y entonces aparece una serie bueno, se basaba principalmente en los inicios de la economía en el monocultivo de la caña de azúcar, después del reparto de las tierras por parte de los colonos, y lo que hicieron fuera en muchas ocasiones ampliar esa red de senderos que existía antaño, adecuarlo a ese tipo de animales de carga, mulos, caballos o burros que traía, y también como otro elemento vacuno, digamos vaca, para transitar y un poco ir a facilitar la labor del trasiego cotidiano que hacían de un punto a otro. Se fue estableciendo principalmente, incluso aprovechando asentamientos prehispánicos y creciendo y adaptándolo a la nueva situación política y económica, creando una red de senderos importante entre diferentes pagos
la isla, en este caso, diferentes asentamientos desde época prehispánica a posterior, sobre todo fomentado por el cultivo de la caña de azúcar. Eso hizo que crearse nuevas infraestructuras para el mejor aprovechamiento de las aguas, principalmente en aquellas zonas donde se instalaban o se ubicaban los ingenios azucareros. Solían ser lugares más cercanos al valle. Sin embargo, en la parte más media o alta seguían los asentamientos más de una economía más de autoconsumo, y toda esta red de senderos durante siglos funcionó de esta manera. A través de caminos de herradura o lomo de bestia se transportaban los productos que se obtenían de la tierra a través del trueque de un punto de la isla a la otra. Tenemos en cuenta que vimos en Gran Canaria, en las Islas Canarias, sobre todo las centrales y occidentales, que la geografía es más abrupta y digamos bastante escarpada, y está surcado por diferentes barrancos, y era un poco complicado si no fuera por esos caminos que había previo a la conquista y los que se ampliaron más tarde, llevar las mercancías, ya no solo el trasiego cotidiano por motivos administrativos, sociales, económicos e incluso por motivos religiosos. En este caso, durante siglos hasta hubo diferentes monocultivos, en principio la caña de azúcar, luego el vino, la horchilla se complementaba, el tema de los cereales, y ya a finales del siglo XIX aparece un nuevo monocultivo, que es el plátano. A raíz de ese monocultivo, pues empieza a aparecer al final del siglo final del siglo XIX, concretamente en 1893 ya existía ya una serie de carreteras o infraestructuras que complementaba esa red de senderos. Empezaron principalmente por la del norte. Ya en 1885 ya estaba la carretera que unía Las Palmas con Galda, la zona de Aruca, y solo quedaba a raíz de esa misma década de los 80, los del siglo XIX, comienzan los primeros trabajos en la zona de Telde para unir a la zona sur, concretamente a la zona donde estamos nosotros, la comarca del sureste. A partir de 1985 pues empiezan los trabajos, se ve incluso, bueno, hay algunas fotografías de aquella época de los trabajos en la altura de Cruz de Jerez, y que más tarde esa se extendería al municipio de Ingenio, el de Agüime y el de Santa Lucía, uniendo estos tres digamos, parroquias de la Candelaria, la parroquia de San Sebastián y la de Santa Lucía, a través del camino conocido como la carretera, que se finalizó en 1903, la carretera de los Cuchillos. Llegaban aquel entonces hasta los Llanos de las Piedras, que es donde está el actual cementerio de Santa Lucía. Nosotros vamos a ver imágenes desde el PowerPoint, incluso del puente, lo que es el puente de piedra que unía Triana con Vegueta, así como el camino de la Laja. Son imágenes ya coloreadas, ya se empezaba a despegar un poco, ampliación del puerto de la Luz. Se ve aquí en esta imagen, esta lámina, se ve coloreada todo lo que es la caravanera con las canteras y lo que es el despegue, el aumento, en este caso el apogeo del puerto de la Luz y de Las Palmas, y junto con ello aparecen imágenes del siglo XIX, donde ya se ve la subida de Mata, se ve también las carreteras que unían con el centro norte de la isla, en dirección a Tamaraceite. También vemos ya la carretera ya que llegaba aquel entonces hasta Telde, como decía anteriormente, hasta 1885 no se comienzan las obras de la carretera que conduce a la zona del sureste y llegaba hasta las Tirajanas. A través de estas fotillas, de las fotos que estamos viendo ahora mismo, se ve el proceso de cómo, asociado a la creación de esta infraestructura que complementaba la red de senderos, aparece una serie de economías de exportación, y hasta la zona de Telde, por la producción del plátano, ya estaba ya vigente al final del siglo XIX. No entraría la del tomate en la zona sureste hasta los años 30 aproximadamente, asociada al despegue o al auge del comercio y la ampliación del puerto, pues aparecen ya una serie de vehículos que ya no era lomo de burra o caballo, sino también pequeñas tartanas. El primer tranvía de vapor, más tarde vino el otro eléctrico, la Pepa, conocido como la Pepa, que estuvo hasta el año 47 funcionando en Las Palmas. Los carruajes que existían anterior a los vehículos que veremos a partir del final del siglo XX son tirados por
por tiros de mula o mulo, que donde transportaba principalmente lo que llevan esas cargas son piñas, son racimos de plátano principalmente. Los almacenes de empaquetado en esa zona del norte y de Las Palmas, si se fijan, las que están empaquetando los racimos son las mujeres, complementando con ese cultivo de exportación, que por eso se fomentó la construcción de esas carreteras, tanto en el norte como, sobre todo en el norte, y la ampliación del puerto de Las Palmas. Pues existía el pastoreo, que nunca estuvo durante siglos, fue una fuente importante de recursos, ¿no?, alimenticios, en este caso ovejas, cabras, y que también marcaba en muchas ocasiones pues vías de comunicación o un tipo de movilidad que no era, aunque la población general la utilizaba, que era en manos de pastores, y que no todo el mundo tenía esa destreza, pero lo que aportaba era velocidad a la hora de ir de un lado a otro, sobre todo acompañando al ganado menor. Seguimos viendo imágenes de Las Palmas. Aquí tenemos alguna imagen del siglo XX, en la segunda década del siglo XX, en este caso del municipio de Ingenio, a la altura del Ejido. También la zona del puente, lo habrán visto en otras ocasiones, la foto del puente, que ya el compañero Paco pues hablará un poquito más de las calles que llevaba a Ingenio, ahondará un poquito más sobre el tema. Las actividades cotidianas que había, todo el mundo que no tenía vaca, tenía cabra, eran todo agricultura de ganadería, aunque ya el monocultivo de plátano estaba instalado en la zona de Telde y el norte de Gran Canaria. Todavía aquí en nuestra zona el tomate no había hecho acto de presencia. Sigo viendo imágenes de la carretera que continuaba hacia Güime, a Corralillo, de Corralillo al Cardón, imágenes del final del siglo XX de las mudas, de la transhumancia del ganado. Es curioso la vestimenta que lleva, no solo con todos los cacharros, los enseres que lleva el burro, cuando hay de un lado a otro para poder hacer queso y aprovechar los pastos según tenía la vuelta de ganado o no. En este caso se ve hasta la indumentaria que tiene el niño con un garrote, siempre acompañando el garrote como un elemento de movilidad, y en este caso sin regatón, ordeñando las cabras, los pequeños corrales. Ganado, estamos acostumbrados a ganados de 100, 200 cabras, cuando antes un ganado de 40 o 50 era, tengan en cuenta que no había ordeñadores, había que hacerlo a mano, y tampoco los pastores solían ser a jornada o eran medianeros, no eran dueños de terreno y tenía que llegar a una especie de convenio o un contrato con los dueños de terreno para aprovecharlos después de coger los pastos, después de coger la cosecha. Ya en el siglo XX aparece la primera apisonadora de esas carreteras de tierra. Los camiones Pfeiffer ya se veían cargados de racimos de plátano arriba a finales del siglo XX también. Seguimos viendo almacenes de empaquetados. Ya los primeros collos de hora, que podemos ver son ya más modernos, ya no es el transporte de los collos de hora. El problema que tenía el collo de hora es que no todo el mundo tenía poder adquisitivo para poder ir en viaje, y también el ajuste de los horarios tampoco era lo más adecuado, y durante décadas del siglo XX se estuvieron utilizando las redes de senderos antiguos que tenían más de 500 años, lo que comentaba antes José Luis con el tema de las redes de senderos o los caminos de herradura, como quieran llamarlos, los caminos reales, ¿no? No solo unían los pagos, sino las comarcas y todas las bifurcaciones, los ramales que tenía, ¿no? Seguimos viendo pues fotos que aprovechaban algunos fotógrafos en aquel entonces, la familia, el pastor y hasta incluso el cura. Labores cotidianas, haciendo el queso, cuevas, en casa, todo el mundo sabía hacer queso, el que tenía alguna cabrilla o que tenía vaca. Para tener vaca había que tener terreno, si no tenía terreno no tenía vaca. Los camiones antiguos que incluso que existían eran los camellos, sobre todo los de canto, aunque existía ya en el siglo XX y 30, ya existían ya lo que es los camiones, ya movilidad mecánica, existía todavía la tirada por las primeras, ya en los años 30 empieza a roturarse todas estas tierras que conocemos del sureste. Hay testimonios de gente de la zona que desgraciadamente ya han muerto, pero que están grabados incluso en vídeo, de que en los años 30 se dedicaban a la zona, los llanos de Arinaga, los llanos de Sardina, que es como se conocía esa zona de abajo, que solía ser en terrenos digamos, de pastoreo de invierno. En invierno bajaba el ganado o lo llevaban a la zona de la Murga, que decía costa, pero era también hasta 1200 metros de altitud que tiene la zona de la Murga, y en verano subía a aprovechar los pastos del interior. Aquí vemos el empaquetado, haciendo las cajas, cómo es la transición, cómo va evolucionando el material,
ya empieza en los primeros años 50 a desentarse con una pisonadora, empieza a entrar el alquitrán, ya se empieza a asfaltar, y es la misma época que conocemos ya de las carreteras que van a la cumbre. Carreteras, por ejemplo, más cercanas aquí, que por ejemplo de Agüime a Temisa se finaliza en el 37, después de la guerra civil se para y se reanuda después de la guerra civil hasta el año 55, que es más o menos la edad, bueno, la época de construcción o finalización de esa construcción de las carreteras de medianía y cumbre de la isla. Esto es una imagen que aparece, pastores, vamos a ver continuamente a lo largo del siglo XX, pastores en este caso en Teror. Los niños, que tanto nos asombramos ahora, los niños también trabajaban. La escolarización no era la más idónea en aquel entonces y había que formar parte o ayudar a la familia para poder prosperar. Fotos de capataces y las empaquetadoras en el sur. Las vacas, la familia Medina, en este caso, como había muchas familias en el municipio que tenía animales y formaba parte de su vida cotidiana atender a los animales, plantar. En los años 60, incluso en las cuarterías, siempre había una cabra. Seguimos viendo imágenes, sobre todo en los años 50, 60, donde más, imágenes hay de los almacenes, de las personas que empaquetaban, las que etiquetaban, las autoridades acercándose también un poco sobre el tema del empaquetado, que era una fuente importante económica, sector de exportación. Ya en la década de 60, sobre todo casi a finales de 60, se ven los primeros, transatlánticos o de pasajeros en Las Palmas. Y hay imágenes increíbles de finales de los 60, donde está la playa de las Canteras saturada de gente, de turismo. Ya era se estaba acercando el sector terciario, en este caso, que daría paso luego más tarde a la dependencia casi económica en el sector turismo. Imágenes de la zona del aeropuerto de Gando en los años mediados 60, como ven, pues las imágenes que tenemos pocas de construcciones. Seguimos viendo todas esas tierras aquí del sureste, algunos ciudadanos aquí de Ingenio, como este señor que está aquí aparece, de los almacenes de aquí de Ingenio, creo que se llama Juan Ramírez. También imágenes de todo el sureste, veremos empaquetadoras, las cucañas, la carretera que unía antiguamente de Ojo de Garza, a Carrizal y continuaba hacia vecindario. La transición de los elementos de movilidad, aquí se ve los coches, las motos, los burros. Si se fija el tendido eléctrico, estamos hablando de los años 60, habían entrado casi finalizando los años 70, o sea que no hace tanto. Las imágenes de esos principios de los años 70 en vecindario, ya había un problema de movilidad, era una vía de 2 carriles, donde estaba empezando el turismo, bastante frecuentada, y se ve incluso los guardias un poco volviendo de orden. Seguimos viendo el despegue económico, en este caso turístico, de las plantas alojativas en San Agustín, toda esa parte de ahí en los años 70, que ya están dando los primeros pasos, sobre todo en la zona sur de Gran Canaria. Ya estaba bastante consolidado el turismo en Las Palmas. Aquí se une la parte, más prometedora del turismo con la más precaria, las cuarterías, que hasta hace poco teníamos en la zona del sureste y sur de la isla, viendo hoteleres construcciones de última época con algo de más de miseria. Las calles, cuando llovía, no sé tanto en el vecindario, como se ve incluso las imágenes, las fotos, ya son de fotos de colores, ya a mediados o casi finales de los 60, al principio de los 70, las cámaras de fotos eran mucho mejores y vemos más el colorido. Aquí vemos saturado la playa de las Canteras, se puede ver hasta la agencia en la sombrilla de los aviones, los primeros vuelos turísticos de turistas, lo que es los coches, los vehículos. Por los vehículos sabemos más o menos la época de data de los años 70, de la dinamización o del auge ya del turismo en la isla, como en la transición de los cultivos al aire libre pasamos a otro tipo de material que desgraciadamente nos acompaña ya menos en la zona del sureste. Nunca había una planta de reciclaje y aquí tenemos los plásticos, las cajas de plástico. Estamos hablando de que se mantiene la exportación, sobre todo su apogeo en los años 80, 70,
ya en el 90 ya empieza el declive, seguimos viendo más aviones, más maletas, más turistas, ya está sustituyendo un sector primario basado en el cultivo de exportación con el sector terciario. Vemos que ya los últimos coletazos de la ganadería solo queda en lugares aprovechando los rastrojos de las tomateras en esa zona de ahí. Cada vez es menos la ganadería, si no se incentiva, hoy todo se trae de fuera. Estamos viendo que esa parte de la ganadería, la transhumancia prácticamente es escasa, salvo en la zona norte con ovejas, en cabra prácticamente ha desaparecido, está estabulado, y lo que sí vemos es que cada vez más pues esos caminos o esas vías donde se movían a ese ganado y las personas que lo acompañaban, a veces los vemos truncados por propietarios que cierran o caminos que son de siglos de tránsito, simplemente por desconocimiento o ignorancia o adrede en muchas ocasiones, cuando esos caminos, esas vías de movilidad deben ser protegidas y formar parte del patrimonio cultural y arquitectónico. Incluso hablamos porque las construcciones de algunos caminos o el empedrado, el trazado sin cemento han durado hasta nuestros días, y yo creo que es interesante pues ver muchas veces. Aquí vemos ya el boom, una vez que se desdobla la carretera con los 2 carriles en los años 90, como el desarrollo, se dispara el número de cámaras alojativas o turísticas abajo en el sur. También esto acompaña a un aumento de la población, urbanización de la zona del sureste, y en este caso por lo menos en este caso me he permitido el lujo que Gran Canaria necesita un plan urgente de movilidad y un estudio serio de sostenibilidad, hasta dónde queremos llegar, si seguimos creciendo, cómo queremos crecer, los residuos que generan ese crecimiento, los recursos humanos naturales que tenemos para poder seguir avanzando, y sobre todo que los problemas que acaece con este tipo de desarrollo, por ejemplo de movilidad. En este caso todos sabemos que los problemas que hay en la carretera, el desdoble de la autopista, de la zona, cada vez intentar de zona más peatonal, la emisión cada vez cero del CO2, potenciando el transporte público, las bicicletas, los caminos que tenemos en el municipio para unir un barrio con otro. Y bueno, y esta ha sido mi pequeña aportación, un poquito sobre la evolución de siglos atrás, sobre todo en el siglo XIX y el XX, con otros medios de transporte y la transformación del medio, a través de un elemento de movilidad que ha sido siempre caminar, acompañado de los animales, como elemento de carga o vehículo de carga, y más tarde mecánica. Y no sé. Sí, bueno, yo estoy abierto a todo tipo de preguntas, siempre que pueda contestarle a la selva, no hay problema. No sé, yo sí quería hablar un poco sobre que, hombre, nosotros, el patrimonio que tenemos aquí en la zona del sureste y concretamente en Ingenio, sí nos gustaría que hubiera más fotos, porque las hay en el municipio. A ver si ahora mismo, no solo los cabildos, sino las iniciativas municipales, digitalizando, que muchos vecinos probablemente sean capaces de ceder, que es una forma de ver o de comentar, y que las generaciones futuras sepan cuál ha sido el proceso de transformación, que esto no fue siempre así, y que por lo menos vean hasta cómo se vivía hasta apenas 30 años atrás, y que el territorio es pequeño, fragmentado y sensible, y hay que tener una serie de consideraciones a la hora de, sobre todo los que vivimos aquí. Viene el ramo mío. ¿Cómo valoran los senderos aquí en Ingenio? Hombre, en senderos hay todavía caminos en el municipio de Ingenio que deberían pues tener no solo un mantenimiento, sino otra conservación. Todavía existe caminos que están, digamos, durante décadas. No quería alargarme con el tema de los años 60 y 70. Hubo un despoblamiento en la zona interior de la isla, pero por ejemplo en los municipios del sureste también hubo un abandono de esa infraestructura. Se apostaba más el sector servicio bajo en la zona de costa, urbanizaciones, alcantarillado. Sin embargo, las vías de comunicación, que hasta el otro día eran elementales, por ejemplo, incluso para ir a las labranzas, porque muchos vecinos no solo tienen en los alrededores
del pueblo terreno, sino a las afueras. Es verdad que ya hoy todo se trae de fuera, pero esa vía de comunicación que había de un lado a otro, que nos puede servir hoy día en el siglo XXI para un poco alejarnos de la carretera, y yo creo que sí debería darse un poquito más de atención a esos senderos. Ahora mismo en la zona de la medianía se ha hecho algunas actuaciones desde el punto de vista insular, el cabildo insular. Hace años también, los años 80, bueno, más que 80, a finales de los 90 o el siglo XXI se hizo una actuación a los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Ingenio, señalizando, acondicionando los caminos en la zona de los Molinillos, toda la zona esa alta de la Pasadilla. Ya después, en el mediado sobre el 2015 aproximadamente, por ahí, también se hicieron alguna actuación por parte del Cabildo también. Esa zona todavía nos queda, del Pico Mojón por abajo se ha hecho algo, pero todavía queda una serie de caminos, por ejemplo, que debería recuperarse, como el del Vigete al Roque, que está abandonado, el de la Cumbre, en parte está asfaltado, pero todavía se podría recuperar, el Tablero, la zona limítrofe con el municipio de Agüime y la zona con el municipio de Telde también. Hay una serie de caminos que desgraciadamente el uso de las motos e incluso las bicicletas de trial está afectando negativamente al trazado de esos caminos que llevan siglos empedrados, y con la tracción, sobre todo las motos, levanta ese empedrado, incluso las bicicletas también, escarbando, derrapando. Entonces, ahora mismo, en comparación con otros municipios, no está mal el municipio de Ingenio, pero hay una serie todavía, se puede mejorar mucho más con respecto a lo incluso aquí tenemos, aunque mucha parte o una parte más cercana a la costa, los caminos se han convertido en asfalto o en pistas de tierra, sobre todo los que están convertidos en asfalto, sí podríamos acondicionar una zona peatonal, algo, o de alguna manera, para que la movilidad no sea solo en coche, sino caminando, y que no acarree peligro al peatón. Entonces, en principio, son sobre todo lo que hay caminos que digamos que va hacia los barrancos colindantes, necesita un mantenimiento. No sacamos nada con sacar una red de sendero y marcar caminos si después no se lleva un mantenimiento cada cierto tiempo, si no, no se pueden conservar. Buenas tardes, yo le voy a comentar algo del pueblo de Ingenio. Yo soy de Ingenio y quiero hablar de las cosas de Ingenio y toda la información que he recibido de nuestros antepasados por los años que tengo. Aunque hay gente mayor que yo que sabe un montón, y es una pena que no lo manifieste, pero yo voy a comentar lo que yo sé. Entonces le voy a hablar de Ingenio y de nuestras costumbres y de lo que era Ingenio en mi época, y con la información que he recuperado. Entonces, aquí tenemos el municipio de Ingenio, que está controlado por dos barrancos, entre el barranco de Guayadeque por un lado y el barranco de Draguillo por otro. Desde la época de la conquista nos tenemos el agua que nos viene de Guayadeque, que ha sido nuestra fuente de vida desde 1500 hasta nuestros días. Entre un barranco y otro existían las dos vegas, la vega castaña, que es la vega de la parte alta, lo que es la medianía, la zona desde la sequía real de la sequía de la heredad real de Aguatona hacia arriba, y la vega de Aguatona desde la sequía hacia abajo. La sequía la tenemos cerca, el límite lo tenemos cerca, todos los días pisamos el límite cuando éramos niños, pero nadie se acordaba de que era una la vega castaña y la otra vega Aguatona. Consideramos Aguatona la parte de allá del final, la que está cerca del Draguillo, pero Aguatona realmente era toda. Y el barranco que nosotros conocemos hoy como el barranco de Ingenio, el barranco Culo Pesado, ese era el barranco de Aguatona, que ahí estaba, se montó el ingenio de azúcar. No hay que ir muy lejos, estaba ahí. Y ahí de ahí nació el pueblo de Ingenio, porque Ingenio no existía, era la vega Aguatona lo que estaba. Existía el señorío episcopal de Agüime, que nosotros pertenecíamos al señorío episcopal de Agüime. Y con la evolución de la caña de azúcar se fue viniendo gente de Agüimes y de fuera al ingenio de azúcar a trabajar. Un trabajo que de sol a sol, de mañana hasta por la noche. Y había gente que decía, mira, yo no voy a ir todos los días a Agüimes y a venir, pues me voy a hacer aquí un casucho, y por eso tenemos la zona del sequero,
si la que vamos a visitar mañana, vemos un montón de casas antiguas, aisladas, una por aquí, otra por allí, a dos aguas, casas antiguas, que algunas se conservan, otras se las han cargado, y ahí está. Y entonces esa era donde empezó realmente el pueblo a formarse, en esa zona del Sequero, la parte más antigua de Ingenio, la parte de la banda. Decía, ¿a dónde va? A la banda. La banda de allá, de la zona del Barranquillo de Ingenio hoy, la zona del Sequero. Esa era la banda. ¿Y el Ingenio de Azúcar dónde estaba colocado? Pues en el barranco, en la zona del puente. Hoy en día se supone, por los estudios que se han hecho, que está en la zona de donde está la palmera Paquecito. En esa zona estaba lo que es el Ingenio de Azúcar. Ahí tenemos a Cuco Peñate, que está llevando un pequeño estudio y se basa siempre en que ahí en esa zona estaba el famoso Ingenio de Azúcar. Entonces la gente venía para acá y dice, bueno, hacemos nuestra casita y nos quedamos aquí para no tener que desplazarnos todos los días al otro lado. Y hacía su comida y vivía su gente aquí. Al final se trajeron su familia. Después se creó la primera ermita, una pequeña ermita, porque siempre la religión nos acompañó. Y a partir de ahí se montó la ermita, esto fue creciendo, pero existía un problema, el muerto. Cuando se moría alguien, aunque se moría igual una vez al mes uno, o cada 3 meses, había que llevarlo a enterrar al pueblo de al lado, al pueblo de Agüimi, al cementerio de Agüimi. Pero, ¿por dónde tenían que ir? No habían carretera. Hablamos del año 1600, 1700, en el año 1800, pues hubo de estas épocas que llueve un montón, murió alguien Ingenio y no se pudo llevar a Agüimi a enterrar. Tuvo 3 días por aquí, y te imaginas una persona antigua en aquella época que había que llevarla a cuesta en burros, porque no había medio de transporte como tenemos hoy, sino era colgado encima del burro y para Agüimi. Y cuando llegan a la orilla del barranco se dan de cuenta de que no pueden cruzar. El barranco estaba muy alto y que el muerto tenía que volver para Ingenio, a esperar que hubiera condiciones para ir para Agüimi. El cura que estaba en esta parte, pues fue el que saltó y fue el que movió los hilos para que se hiciera el primer cementerio en Ingenio. El primer cementerio en Ingenio se hizo en el año 1806. Y de ahí, de una vez que se hizo el cementerio, empieza el pueblo a reivindicar algo más. Queremos ser independientes. Y de ahí partió que Ingenio, en la creación de Ingenio. La separación de Ingenio empezó por el tema del cementerio. Yo siempre recuerdo que mi padre me comentaba esto que se lo hubiera comentado su madre. Entonces, yo transmito lo mismo, que sus antepasados contaban que el primer cementerio se montó a raíz de esa, la queja del cura, porque el cadáver estaba aquí. Y no era la primera vez, son muchas veces. Hay personas de 80 años que recuerdan que iban a Agüimi y no podían cruzar, porque estaban en el tema de las escuelas en Agüimi, y no podían cruzar por el barranco, se lo llevaba, y tenían que venirse para acá, porque antes ellos hay que ir caminando. Por eso es importante que recordemos nuestros senderos, los senderos que nos comunicaban con los pueblos vecinos, como decía el amigo Juan, nos comunicaban con los vecinos, con los pueblos vecinos, con Telde, porque antes todo venía de Las Palmas, teníamos todas Las Palmas. ¿Y con qué se venía? Caminando, en burro. Entonces ahora, a medida que vamos pasando, vamos viendo los diferentes apartados que nos lleva a recordar esa parte. Aquí vemos Ingenio y ahí aparecen unos cachitos. Dice, bueno, estos son los barrios de Ingenio. No, esa es la Vega Castaña, lo de la parte baja, que es regada con el agua de Guayadeque. El agua de Guayadeque que sale desde arriba, desde el Cueva Bermeja, y atraviesa todo el barranco, baja barranco abajo, antiguamente llegaba hasta el aeropuerto. Ese agua, en el caso de mi padre, cuando era el invierno, le vendía el agua al aeropuerto. Había un señor en Ingenio que se dedicaba a recaudar agua para mandarla al aeropuerto, para regar los famosos pinos y los cultivos que estaban en la parte de abajo. Entonces, el agua de Guayadeque no solamente se riega como hoy en la parte de arriba, no, está llegado. Y está todo preparado, lo que se lo han cargado con el paso de los años, todo el viaducto que traía el agua desde Guayadeque hasta el aeropuerto. Y ahí viene el camino un montón de cantoneras, cajas de reparto, todo eso se ha ido desapareciendo, pero el agua de la heredad real de Aguatona era esa. ¿Por qué se llamaba o se llama agua de la sequía real de Aguatona?
porque Aguatona era la vega, y entonces esa agua que viene de Guayadeque se repartía en la vega de Aguatona. La vega de Aguatona llegaba hasta el aeropuerto, llamaba todo esto la vega de Aguatona, lo que con los años se ha ido disminuyendo y ha ido separándose en barrios y se ha perdido. Pero lo que es la vega de Aguatona era toda esta parte, por eso se llama Acequia Real de Aguatona. No piense que es porque llega a Aguatona, no, era porque era la vega de Aguatona, todo accedía a la vega de Aguatona. Antes recuerdan que se regaba las 24 horas y el agua que venía de Guayadeque había que repartirla y regar las 24 horas, se estaba regando. Había siempre 4 almas en pena, noche y día, festivo o no festivo. Siempre había 4 personas regando, a no ser que fueran pudientes y mandaba el agua al estanque. Pero si no, había siempre 4 horas regando, 4 personas. Verano, invierno, lloviendo. Yo tengo anécdotas de que mi padre me mandaba a regar con 10 años de noche y íbamos al cine y víamos películas de miedo y cuando llegábamos allí veíamos que se nos movía una higuera y me cagaba. Esa es la palabra real. Nos cagábamos todos porque yo solamente no, veíamos muchos niños. Entonces, todo eso se sufre y eso es la vida que tenemos y lo que tenemos que seguir pasando. Entonces, esto que vemos aquí, muy bonito, no, esa es la vega Castaña, la vega de Aguatona y la vega Castaña en la parte de arriba. Entonces, la vega de Aguatona y la vega Castaña estaban unidas, es el pueblo, y de la sequía de Real de Aguatona hacia arriba, una y la otra hacia abajo. ¿Cuál es el límite, Paco, en la foto? En la foto la tenemos más o menos por aquí. A ver, por aquí. El ratón. Aquí más o menos. Es la parte que tenemos. Vale, seguimos al siguiente. Los 4 pilares del municipio de Ingenio. La iglesia, como siempre, ha dominado. El que no va a misa se iba al infierno y el que se moría porque se colgaba, se enterraba en una parte del cementerio diferente al resto. Si un niño nacía sin bautizar, bueno, nacía y no se bautizaba en ese periodo que la iglesia ponía y se moría, se enterraba en otra parte del cementerio. Entonces, el cementerio de Ingenio antiguo tenía esa posibilidad. Se creó en ese año 1800 ya con esa parte. La parte entrando a la izquierda, ahí se enterraban las personas que se suicidaban y que no creían en de arriba y se suicidaban, y los niños, también había un apartado para los niños. Eso era un cementerio especial. Mañana vamos en la ruta, vamos a pasar por ahí y vamos a explicar un poquito. El ayuntamiento, como siempre, el ayuntamiento el que controlaba, pero no tenía nada porque todo venía de fuera. La Sociedad de Pasto. La Sociedad de Pasto se creó en 1876 hasta 1925, una pena que se murió. Se murió la fuerza que tenía y fue la que creó muchas cosas en Ingenio. Si hubiéramos seguido como antes, según la información que tengo, hubiéramos muerto. ¿De qué se creó la Sociedad de Pasto? La Sociedad de Pasto se creó por un grupo de personas que dijo: vamos a cobrarle una renta a todo el que tenga tierra. Porque en esa cumbre se acostumbraba mucho a los robos, a robar, a que los ganados se metieran en terrenos ajenos y se comieran los sembrados. Y el mío no fue, y nadie era el que hubiera hecho el desastre. Entonces había muchas denuncias y en el juzgado cada momento un tío denunciando al otro porque se metió el ganado y se comió su sembrado. Y entonces apareció, bueno, se unieron un par de herederos, de propietarios, y se creó la Sociedad de Pasto. La Sociedad de Pasto cobraba ese canon y con ese canon se pagaba al pueblo, tenía un médico, con ese dinero se tenía posibilidad de tener un médico gratuito en el pueblo, tenía a un músico, a un director para la banda de música, compraban instrumentos, eso nos dio vida. Creó la primera escuela de niños, la primera escuela de niñas, la edificó, que la primera escuela de niños es la escuela donde está hoy la sede de la Casa de la Heredad, donde la sala de junta, y que está al lado de la Casa de Reloj. Por eso está unida la Heredad con la Sociedad de Pasto en aquella época, porque todo era lo mismo: agua, la agricultura. Ingenio era un pueblo agrícola, ganadero, pero no de ganadería como se usa por ahí. No, cada uno con 2 vaquitas, 3 vaquitas, y es lo que había. Por eso
lo que hablaba Juan antes del camino de herradura, esa es la palabra nuestra realmente que tenemos que emplear. Los caminos eran los caminos de herradura. ¿Qué nos hacía? Los burros que iban a la cumbre, que se movían de un pueblo a otro. Yo recuerdo ese puente de Ingenio, nada más que de burro. No habían casi ni coche. Jugábamos allí y no nos preocupábamos de coche. Y nada más que eran burros cargados. Ahora vemos algunas imágenes de algunos burros cargados con la comida de los animales ahí encima. Entonces, tenemos la Sociedad de Pasto que se creó en esa fecha y la Sequía Real de Aguatona que empezó sobre el año 1500 y está hasta nuestros días. Y la estamos manteniendo. Yo soy miembro de la heredad de la Junta Directiva porque no hay gente que se quiera meter en la heredad. Estamos buscando a gente que quiera meterse en la Junta Directiva de la heredad. Nos falta personas para poder tener mayoría con respecto a la gente de Agüime. Estamos buscando a gente que se quiera meter con nosotros a trabajar un poquito para luchar con la gente de Agüime, porque entre la heredad de Ingenio y la heredad de Agüime tenemos la mancomunidad de heredades, que son las dos heredades. Nosotros tenemos el 75%, tenemos 8 de los 12 candidatos que somos de la Junta Directiva de la mancomunidad y Agüime tiene 6. Entonces, ahí hay algo que no funciona, porque cuando vamos a las reuniones, Agüime tiene la misma cantidad de personas que nosotros. ¿Por qué? Porque nos falta. Hay personas, nos falta y entonces no tenemos mayoría para poder decidir. Ya que tenemos más cantidad de agua, no podemos decidir, sino tenemos que aguantar. Y entonces, en la última reunión que tuvimos con la heredad, no pudimos hacer nada porque éramos 4 y 4. Sacamos algo al tema, nos miramos unos a otros, digo, si vamos a votar, nos vamos a quedar quietos. Entonces, no se pudo hacer nada. Entonces, ¿qué estamos buscando? Y entonces la heredad se está perdiendo. Pero hay un grupo de personas en el cual estoy incluido yo y un grupillo que queremos que esto siga, que siga para adelante, porque el de ser de la heredad en la época de mi padre era ser algo importante. Y mi padre me transmitió esa parte. Y tan pronto me ofrecieron la heredad la posibilidad de entrar, entré. Y ahí estoy luchando para que esto siga funcionando porque es un bien nuestro, es nuestra historia. Ahí estamos. Bueno, entonces llevamos los 4 pilares de la heredad. Las calles empedradas. Antes en Ingenio todas las calles estaban empedradas. Muy pocas, en la época mía, estaban asfaltadas. Esta es la calle La Ladera, que estaba empedrada. Había muy pocas calles, pero todas estaban empedradas. ¿Para qué? Para que el agua, cuando lloviera, no se llevara la tierra. Hasta hace pocos años la calle Cervantes y la calle Sociedad de Pasto estaba empedrada de una forma muy rara, para caminar por ello era muy difícil, pero la evolución de la sociedad le han puesto asfalto. Esta es una calle de La Ladera. ¿No quiere caminar? Ahí. Aquí tenemos un plano de lo que era lo que yo construí el otro día, la carrera, cuando el concejal me dio, estoy hablando con él, y aquí vemos, aquí, bueno, sí, a buscar el ratón, aquí vemos el barranco de Culo Pesado que lo llamamos hoy, en aquella época se llamaba Barranco de Aguatona, que va desde el Ejido, atraviesa, llega a la zona del puente y sigue hasta el Sequero y hasta arriba, hasta el Catalán, como le decíamos antes. En el año 1885, como comentó Juan, fue cuando se hizo la carretera general, que va desde Telde hasta Santa Lucía. Ese tramo fue no dio vida. Se hizo la carretera pues sin asfaltar ni nada, sino camino de carros. En esa época existía nada más que carros, en el año 1800. Los vehículos llegaron a Gran Canaria en el año 1902. Entonces, esto era una época de carros. Entonces, el Ingenio para arriba, lo único que existía era la calle que hoy conocemos, la calle Elegido, que pasa por la Mimosa, la Pastrana, la Palmita. Recuerden la Palmita, porque era el nombre de la Palmita. La Palmita era donde está la casa del cura, famosa la casa del cura, y allí había una palmita que yo recuerdo cuando pequeño, que estaba la delegación de los ciegos en la casa del cura, y una palmita pequeña. Fue creciendo, la pena es que le entró el bicho y se la tuvieron que cargar, porque ese tenía su historia, y por eso se llama el barrio, en la zona de la Palmita. Llegamos al cuarto.
Entonces, todo esto era zona de carros y de burros. Llegamos al puente, y una vez que llegamos al puente, había una bifurcación para la zona del Sequero, que por la calle de atrás, que es por esta zona donde está la zona de las casas antiguas, del primer poblado de Ingenio. ¿Por qué? Porque el molino de azúcar estaba en esta zona de aquí. Por eso está la zona de los molinos, la calle de los molinos, esta calle que viene a llegar a esta zona de aquí, que es la calle de la ladera, de la Gabasera. ¿Por qué? Porque el molino de azúcar estaba aquí y por esta carretera empedrada se cruzaba y se llegaba a la zona de la Bagasera. Y la Bagasera es la zona donde se tiraba el bagazo. Una vez que se exprimía la caña de azúcar, el bagazo se llevaba a la Bagasera. Por eso se llama la Bagasera. Y todavía existe, y hoy en día la zona del barrio de la Bagasera, y ahí no existía nada, y en la calle de la Bagasera se hizo en el año 1900, creo que fue 1940, o 1930, lo tengo por ahí. Si se fijan, una vez que sube a la ladera, por ahí había que subir los carros, hasta que llegaba a la iglesia. De la iglesia para allá no había más nada, sino se quedaba en la iglesia, donde estaba la primera ermita, y aquí era el camino que iba a Lirón, a la Tarifa, que hasta no hace muchos años era un camino, ni entraba ni coche. En la ladera al subir hay una bifurcación que iba a la calle de arriba, que se iba para la iglesia, y la otra que iba a parar donde estaba la zona de los molinos, la rueda, y aquí, en esta zona, era donde estaba el primer ayuntamiento de Ingenio, que esa es la zona. ¿Y quién se cayó? Bueno, se cayó el techo, y quien rehabilitó el techo de ese ayuntamiento para tener el pueblo de Ingenio algo fue la sociedad de pasto, que tenía dinero, y con esa sociedad de pasto rehabilitó el ayuntamiento, que es la escuela que nosotros conocemos, los que somos mayores, como la escuela Doña Lucía y Doña María Vega en la ladera. Ahí estaba el primer ayuntamiento. Después seguimos, también todo empedrado, la calle de los molinos, todo empedrado, hasta que llegaba aquí, a la zona donde está la Casa de la Heredad y la primera escuela de niños. Aquí se creó la primera escuela de niños, en el año 1890 y tanto, que la hizo la Sociedad de Pasto, que después se creó ahí la sede de la Sociedad de Pasto, que cuando había una reunión, ahí se reunía en la misma escuela, se aprovechaba como escuela de niños y sede de la Sociedad de Pasto. Y al lado está la Casa del Reloj hoy, que era la sede o la sala de junta o la sala donde se repartía la Casa del Reloj, es la sede de la Heredad. La Heredad tenía antes una historia diferente y no es como hoy, que tenemos todo informatizado y todo controlado. Era ahí la primera sede. También te habla del año 1800, poco. Por eso todavía mañana la podemos visitar. Esta calle, que es la calle Cervantes, que era la que sube hacia la medianía, hacia la Vega Castaña, era de piedra, empedrada. En esta que está por aquí, que es la Sociedad de Pasto, también pedrada. Y luego esta, la que tira para el Sequero, que cruza el Barranquillo Ingenio, hasta no hace muchos años era intransitable, nada más que pasaban burros. Luego, con los años, se ha ido transitando y hoy en día es una vía de comunicación hasta el Sequero. Entonces, para ir al Sequero teníamos que ir por esta, que era toda empedrada, porque hasta no hace muchos años también la calle del Sequero era empedrada, y al llegar a la explanada del Sequero, como la había conocido, y había un molino por aquí, que es Molino de García, esto era un camino. Y aquí tenemos el Calvario. Entonces, de aquí para arriba, todo era en camino. Esta era la parte más importante, que estaba empedrada. Y aquí en el Calvario era el sitio de tránsito de los muertos. El que moría en la pasadilla venía en burro, y cuando llegaba ahí al Calvario, ahí se preparaba, las personas se ponían guapas, más o menos, se ponían sus zapatitos y venían para enterrar a la persona. Y la persona la tenían que traer por el Barranquillo hasta la iglesia. Aquí tenemos el cementerio viejo, el cementerio que mañana pasaremos por la puerta, que se creó en 1800, hasta el año 1950. Estuvo 150 años enterrando personas ahí. No eran muchos los que se morían, pero había que sacar los restos y se depositaba en el osario. Era un cementerio que tenía un osario, de los pocos que tenían osario, porque osarios que se depositaban los huesos.
Después, cuando yo era joven, chiquillo, se olvidaron del cementerio y yo mismo fui allí a buscar huesos para padear. No sabía de quién era y jugábamos, pero no lo que había. Estuvo abandonado muchos años, era una época que la plaza se estaba haciendo y los chiquillos saltamos por dentro, nos cargamos aquello y menos mal que hoy está recogido. El osario, los huesos hoy en día creo que están en el otro cementerio, se han trasladado a otro sitio. Bueno, entonces si alguien se moría antes en la pasadilla, pues llegamos al Calvario, atravesaba toda esta parte, venía a la iglesia y tenía que volver otra vez por aquí para ir al cementerio. El cementerio a la entrada era un camino que cabían 2 personas. En mi época cuando pequeño cabían 2 personas, así que si iba a una caja se molestaba unos a otros. Yo pequeñito me acuerdo, y ya no me acuerdo, en el enterramiento, pues yo nací más tarde de 50, hasta 50, estuvo la gente enterrándose en esa zona. Aquí tenemos la acequia real de Aguatona. Esta es la fundamental. De aquí para arriba es la Vega Castaña y de aquí para abajo la Vega Aguatona hasta el final. Después había el camino del Lomo Hospital y el camino que iba a Guayadeque, por la zona de la Cuesta. Y la zona que también, la zona de esta, que es la zona de la Cañada de Castro, que sube hacia la Pasadilla y toda la parte alta. Entonces, toda esa parte alta era camino de herradura. Pero nuestros padres tenían que ir ya por ahí con bestias y caminando. Yo recuerdo a las personas mayores, más hasta muchos años, en este caso de mi madre, que iba a la Pasadilla por la mañana con alguien dentro de nosotros, me refiero a alguien de mis hermanos en el estómago, iba para arriba a la Pasadilla a traer la leche, porque mi padre se iba por la mañana temprano, a las 4 de la mañana para arriba, tenía los animales en la Pasadilla, y le ayudaba y bajaba un poco para que mi madre no llegara arriba. Entonces nuestras madres iban caminando buscando nuestro sustento, por esos caminos que hoy en día están abandonados. Y eso nos dio vida. Son caminos de herradura, pero son caminos que nuestros antepasados estuvieron caminando por ahí para buscarle nuestro sustento, nuestro bienestar de hoy. Porque si ellos no hubieran caminado, no nos hubieran alimentado, nosotros no estamos aquí para contar esta historia. Entonces tenemos que recordar que nuestros antepasados estuvieron por esos caminos que hoy están más o menos en mal estado, que los usamos muchas veces para pasear, para hacer turismo, pero se debe mantener. Entonces, esa parte de arriba era la zona de tránsito, de medianía, y la sociedad de Pasto actuaba. ¿En qué actuaba? Evitando que las aguas cuando corría y llovía se llevaran a la tierra. Entonces empedraba. Hay zonas todavía, como la zona no sé, detrás de la zona ¿cómo se llama? Del Castillo, por ahí, hay algunas zonas empedradas que la hizo la sociedad de Pasto. También se dedicó a hacer aljibes, donde había un pequeño naciente, había agua casi todo el año, pero en verano disminuía y luego en invierno volvía a haber cantidad de agua, pues hacía unas pequeñas aljibes con una pileta y allí llevábamos las vacas a beber. En la zona de la Caldereta hay una, en la zona de allá de arriba de las Tranquillas hay otra, que la he visitado ya con frecuencia y están todavía más o menos un poquito destrozadas, pero allí recuerdo que mi padre llevaba las vacas a tomar agua, porque era la única forma, cuando se estaba arriba en el mes de marzo, mes de abril, no había forma de llevarle agua a la vaca. Entonces había que aprovechar cualquier naciente que estuviera arriba, y quien aprovechó eso fue la sociedad de Pasto, que creó esas pequeñas aljibes para que los agricultores tuvieran agua. También la sociedad de Pasto creó un vigilante que vigilaba la zona, que era un guarda jurada, para que no entrara. La sociedad de Pasto vendía los pastos. ¿Y cuándo vendía los pastos? Cuando era la época de la zona que una vez que se recogía, se recolectaba en esa parte de arriba, pues entraba el ganado. Entonces hacían subasta y habían 4 trozos, en la zona en la parte alta se dividía en 4 trozos y los 4 trozos se subastaba. En la parte esta de aquí de Carrizal se hacía lo mismo, se subastaba y todo iba a la sociedad de Pasto. No importa que sea Carrizal, no. La sociedad de Pasto cogía todo lo que era el pueblo de Ingenio, y desde la arriba abajo, y se dividía en parte y en lote, y entonces iban ofertando. Y no se le daba lo que les quiera, sino tenía que pagar antes de empezar. Si no, tenía que llevar un avalador que se hacía responsable de que si aquel no lo pagaba, en este caso eran los dueños de los ganados, y los dueños de los ganados eran los señores pudientes, que tenían su ganado,
y compraba una zona. Entonces entraba el ganado, se comían lo que había y primero había que pagar a la sociedad de pasto. Y con ese dinero que recaudaba la sociedad de pasto, aparte de la pequeña cuota que le cobraba a cada propietario, con eso se mantenía la sociedad de pasto, que fue lo que le dio vida al pueblo de Ingenio. Hay gente de otros municipios, como el de gente de Sardina, que dice si en aquella época la sociedad de pasto también hubiera estado en Sardina, hubiera cambiado el municipio. Porque la sociedad de pasto nos dio un gran avance y una gran ayuda. Aquí tenemos los burriquillos, que era lo único que nos movía antes, los animales de herradura. El burrico, el caballo y el camello. Muchos, en estos casos, mira, ahí vemos que eso era cotidiano. El burro cargado que venía de la medianía por los caminos que hoy usamos como caminos de herradura, caminos que tenemos. Esto es lo que había, el burro cargado. Y otras veces con la lechera de leche. Y en algunos casos, a ver si sale otra foto, y esta, la famosa foto nuestra de nuestros cochineros. Eso también hicieron camino. Eso no iban por carretera, iban por la famosa vereda de un municipio a otro y recorrían la isla montados en el burro. Y eran burros que batallaban. Yo recuerdo oír decir que en la zona de Toscal, aquí en Ingenio, antes no había camino para subir. Eso lo hicieron los cochineros en su vida para constar camino, para llegar a la pasadilla y hacer camino hacia arriba. Porque no había medio, el camino estaba un poquito más al sur, en la zona que sube desde el Calvario para arriba. Ese no, se lo decían los burros con su pateo. Y exactamente, tú pasas por allí y lo ves que son estrechos, no es un camino ancho, son caminos que se han hecho con las bestias, son caminos de herradura. Aquí tenemos, siguiente, este es la calle de la Virgen en Ingenio. Aquí vemos el transporte, el señor montado en el burro. Mira, aquí se ve toda empedrada, que era otra de las calles que se empedró después. Sale de la iglesia y conecta con la zona de donde está la Casa de la Heredad. Aquí era la casa de famoso, aquí, la casa antigua, la casa de famoso practicante de don José Benítez, y que después se tiró y hoy hay un edificio ahí. Y este granero todavía existe, que pertenece a una familia. Y esto es lo que había antes, en la calle de la Virgen, de empedrado. Esta imagen a muchas personas no les suena, pero es la de zona del cementerio. Para mí es algo que le doy valor, porque fue eso, lo que motivó a la gente a separarse del municipio al lado, de no la dependencia. Es esta la entrada, que no era así, esto se ha modificado, el ayuntamiento se ha encargado de hacer las modificaciones y ahí en dentro está más o menos controlado. Esta es la foto que antes tuvo Juan, mira, aquí la tenemos otra vez, y por ahí hay un vídeo que se ve un burro moviéndose. Estuvo hoy en día con esta tecnología artificial, lo podemos disfrutar. Mañana pasaremos por aquí y estaremos viendo esta parte importante de aquí y continuaremos por aquí. Aquí está la casa de Juanito Marcial, que es la abuela no está todavía, porque esta foto es más antigua, la casa de tu abuela, que hoy en día tiene un valor bastante importante. La sequía de Real de Aguatona, en un ramal, baja por aquí y se mete por debajo de estas casas y llega hasta el cuarto. Entonces, esta es una foto antigua y mañana hablaremos de aquí, que estaba en la sociedad, una gran sociedad de Ingenio, la segunda sociedad, sede de la sociedad. Esta era una zona de mucho tránsito, venían los cumbreros con sus burros desde la pasadilla y aquí había muchas tiendas. Aquí en esta esquina había una tienda, aquí estaba la de Florentina, por aquí estaba la de Ingenio estaba aquí en este lado, después había la de Frasquita, montón. Mañana contaremos muchas de ellas. Y era una zona donde, como estaba el casino, se iba de paseo y a enamorar. A enamorar. Mañana hablaremos de este tema. Bueno, de aquí empezamos una muestra de la movilidad en Ingenio. La movilidad estaba ligada a los medios que se tenían, no había otra cosa, carro, burro, los animales de herradura, carruaje, que en todos los caminos eran estrechos y empedrados, para que el agua no se llevara a la tierra. Cuando
los vecinos veían que el agua se llevaba a la tierra, las piedras, cuando llovía, se iban al ayuntamiento, se quejaba. El ayuntamiento no tenía medios, no tenía nadie. El ayuntamiento tenía el alcalde, el secretario y no creo que más nadie, y si tuviera guardia. Y entonces la sociedad de Pasto se encargaba de empedrar. Hay unos escritos que lo tiene don José Sánchez en La Trapera, en el libro La Trapera, que habla de las quejas de muchos vecinos porque el agua arrastraba cuando se hizo la calle nueva. La calle nueva que daba a la parte de arriba, a la plaza, que se empezó, y se empezó por tierra, y luego se empedró, pero después el agua al pasar se llevó a las piedras. Y entonces la gente se quejaba de que había empedrada. La calle nueva en un principio estuvo empedrada. La calle nueva es la que sube desde el puente hasta la plaza. En 1902 llega el primer vehículo a Gran Canaria. En 1929 en Ingenio había censado 17 vehículos, en los cuales estaban los medios que tenían algunos, y algún taxi y algunos camiones. En 1929. En 1978 ya había en Ingenio 2.780 vehículos censados. Y en el 2013, 8.000. Entonces, eso se ha visto la evolución. Pero por los caminos nadie contaba. Y no se contó nunca los burros, ni se contó los animales. Las comunicaciones. En el año 1860, Juan León y Castillo hizo el proyecto de la carretera de Las Palmas a Telde por el túnel de la Laja, que se hizo en 1864. El famoso túnel de la Laja, que era sin asfaltar, de tierra. Luego, ya con los años, se fue asfaltando. Entre 1880 y el 85, el tramo de Telde a Güime. En 1918, la carretera de 4 puertas a Gando. ¿Pero por qué? Porque estaba Lazareto. Sí, no, es la que se está usando. Lazareto tuvo su historia. Pero ahí se hizo para darle vida. Y de ahí ya salió al aeropuerto. Llegó a Carrizal, Juan Grande, y siguió hacia el sur. En 1924 se instaura en Ingenio la telefonía, con 100 números, desde el 00 al 99, con una centralita, con una chica que oía tu conversación y que de noche no había nadie. Y sonaba el teléfono y pasábamos yo por ahí por la mañana, a las 7 de la mañana, casi parte de los días pasaba por la puerta de la centralita y oía el teléfono, suena que suena, y nadie lo cogía. ¿Por qué? Porque la dueña estaba durmiendo, Tinita, y tenía que levantarse a pinchar la línea y preguntaba. Y si se moría alguien, la mejor solución era coger el teléfono, llamar a la centralita, porque después decía, mira, póngame con fulanito. Y la chica cambiaba las clavijas. Y decía, mira, ¿quién se murió? Porque ella se enteraba de todo. Estaba en la línea y se enteraba de todas las movidas. Mañana pasaremos por la casa donde fue la primera centralita telefónica, que hoy en día la casa está cerrada, pero pasaremos por la puerta y visitaremos también la sindical, lo que era la sindical, la sociedad, la entidad de labradores y ganaderos de Ingenio. Y todavía está la sindical allí. Podemos ir a visitarla, que está abierta, la podemos abrir y vamos a entrar. Vale, sí, como se pagaban los sellos antes. Y en 1966 ya entró la automática, que era cuando ya no hacía falta. Pero usted imagínense que era de 2 números y cada uno tenía. Mi tío tenía el 44 y el otro, el médico, tenía no sé qué, y el otro, porque eran gente de dinero. Y yo creo que los 100 números no estaban gastados. El correo empezó en 1919, pero en Carrizal. En Ingenio empezó después. El cartero tenía que subir. ¿Y por dónde subía desde 1919 para Ingenio? Por el camino. No había carretera. De 4 palos para arriba. La sociedad de Pasto lo que logró. La apertura de la calle Nueva en 1900, porque antes había que subir por la ladera. Entonces, en 1900, la sociedad de Pasto, que nació en 1875, pues empezó, hizo las gestiones, habló con los dueños y tal. La primera escuela de niños en 1885 en Los Molinillos. La primera escuela de niñas en la ladera, al principio de la ladera,
en 1888, la primera escuela de niñas, la carnicería o lonja municipal en 1989, que también está al lado y sigue estando lo que es el edificio, al lado de la primera escuela de niñas. Arreglo de caminos, tanto urbanos como rurales. Construcción de aljibes en las medianías. El guardia jurado para evitar los robos de cosecha en las medianías. El médico de asistencia gratuito. Habló de los años 1900 para acá. La banda de música. Ayuda al personal del pueblo por catástrofe. Y fue la que comenzó a hablar con los dueños de la apertura de la calle de la Gabasera. Y como eso, desde el año antes de irse la Sociedad de Pasto, que fue en 1925, se empezó a hacer aquello. Yo recuerdo que mi padre me decía que tenía una obligación, todos los vecinos del pueblo, de ir los fines de semana con el burro a cargar piedras de un lado para otro y ayudar a hacer lo que es la calle de la Gabasera. Y le hicieron los vecinos poco a poco, pero quien hizo las gestiones fue para que los vecinos cedieran el paso, fue la Sociedad de Pasto. Y con los años, poquito a poco, se fue haciendo. Y en 1940 ya queda la calle de la Gabasera terminada. Estos son los temas de la Bogatona, pero queda una cosa que es la carretera de la Pasadilla. La carretera de la Pasadilla se asfaltó en 1953. No hace mucho. Hasta hace poco, hasta esa fecha, había que ir a la Pasadilla en burro. No había medio de llegar, o en carro, porque era difícil. Por eso se tiene un trazado que hace un zigzag que llega allá al barranco de allá de Las Pereras y vuelve. ¿Por qué? Pues buscando el buen camino. Y eso se hacía todo en burro. Entonces, eso se hizo en 1953. La carretera del Carrizal fue antes de 1950 cuando se asfaltó, porque antes era un camino para caminar los vecinos con el burro y no había comunicación con coche. Después se hizo. Hay en esto de José Sánchez en la Trapera, habla de que la banda de música iba a tocar a Carrizal por la mañana a la misa y después por la tarde tenían que venir caminando para arriba a comer a las casas para después por la tarde ir a tocar la fiesta. Y los músicos, que eran pocos, y terminaban cansados. No sé, ahí está lo que eran los medios de comunicación que hoy tenemos, que tenemos que valorar lo importante que es para nosotros. Te puedes movernos de un lado para otro sin problema ninguno, con todos los medios. La heredad, los dio hasta el día de hoy, hasta el año 70 más o menos, porque no había agua de abasto. El agua de consumo humano y animal, de las 6 a las 6. ¿Qué significa? Desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana se podía tomar agua. Coger agua en la sequía para los animales, para beber en casa, para hacer la comida, porque no había agua en las casas. Yo recuerdo ir a buscar agua con un gancho y dos latas. Y para lavarse, bueno, a veces nos lavaba una vez a la semana. Y si nos daba tiempo, una vez más lo lavaba. Pues pagamos y cambiamos de calzoncillo más. Luego se podía lavar la ropa en los lavaderos que estaban las acequias desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. ¿Sí? Que pasaba un señor en la acequia Real Bartolo, pasaba con la caña y las mujeres que estaban lavando, oiga, levántese que ya se acabó la época de lavar. Entonces, sí, era un punto de encuentro y nuestras madres iban y se levantaban antes de las 6 para coger agua para llevarla a la talla. Y coger agua para hacer de comer, porque sabía que después de las 6 de la mañana ya empezaban los animales a tomar agua de las acequias, a lavar gente, a lavar la ropa. Antes la ropa se lavaba toda ahí, o que estuvieran con caca y toda de la tierra, toda se lavaba ahí, y nuestras madres bastante sufrieron porque no había medio ni agua en las casas. Pues esa era una de las cosas que hizo la heredad. El agua para mover los 5 molinos de agua de los 13 que existían en Ingenio. Yo recuerdo en Ingenio ver moviéndose 13 molinos. 5 de agua, que eran movidos con el agua de la heredad, que molía nuestro grano, nuestro gofio, nos daba nuestro sustento, y los otros eran 7 de viento y 1 eléctrico. Ese era el de más rico, el último. Pero los demás eran de viento. Y todos funcionando en mi época. Y eso era importante, porque era un pueblo agrícola.
y ahí se molía todo y nos alimentábamos de lo que había. Pero hoy en día dependemos de fuera, y una pena. Hoy en día la acequia real de Guatona es la que mantiene el pulmón verde de Ingenio. Hoy el pulmón verde de Ingenio es el mayor de la sureste. No hay pulmón tan grande verde y de forma natural como que tenemos aquí en Ingenio, la parte de arriba, que está verde y gracias a la acequia real de Guatona, que nos da el agua. Y yo no tengo más nada que decir. Si tiene alguna pregunta... Bueno, aquí ven a un señor, una foto, porque no hay, hoy en día es muy difícil ver una persona cargar agua de esta forma. A ver si hay alguna foto más. Aquí está lo que es el lavadero, mañana lo veremos un poquito, a ver si se restaura y se queda como debe estar, como estaba antiguamente, quitar todas estas cositas que están por aquí. Y la pena que mañana no vamos a ver los molinos, pero también los molinos es una cosa importante. Y aquí tenemos lo que es la Casa del Reloj, primera sede de la acequia real de Guatona. Empezaron a correr, ¿no? Empezaron a correr. Aquí contaremos, bueno, si quiere que le cuente la carrerilla, es una historia de que no había relojes. Los relojes empezaron del año 1800 y no sé cuánto, pero la gente no tenía reloj. Había la heredad compró un reloj, lo colocó allí en lo que es la casa del reloj. Habían 2 o 3 en el pueblo, la iglesia tenía otro, mi tío que era cura tenía otro, y don Justino, que era un pudiente también del pueblo, tenía otro. Así, había muy pocos relojes, pero relojes de esto de campana, como que vemos en la casa del reloj, muy pocos. Y allí estaba el señor que repartía el agua, el repartidor. Y ahí entraron los turnos de agua. Los turnos es que un señor tiene 4 horas, y el otro tiene 2 horas, y este tiene que quitarle el agua al que tiene 4. Y es allá lejos. Y entonces hay una distancia, pero antes no había reloj. Y quien daba la orden de salida era el señor que estaba ahí y que dormía ahí dentro. Dormía en esa casa del reloj, como decimos hoy. Y esa es la casa de la edad. Ahí estaba, no me acuerdo el nombre, tenía su catre de viento el que tiene las patas cruzadas, y dormía ahí, y estaba las 24 horas ahí. Y ahí que iba a coger el agua, tenía que ir ahí le decía, sale. Entonces, ¿cómo le decía sale? Llegaba, le tocaba regar de noche, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, el otro, y había siempre, como dije antes, 4 almas en pena, 4 personas regando. Había personas que tenían 10 horas de agua, otros 15 horas, otros 1 hora, otros media hora, pero cada uno tiene su turno. Y tiene que salir, o sea, tenía que salir de la casa del reloj cuando el señor que estaba ahí le decía, ahora. Pero, ya vimos, calles sin asfaltar, calles empedradas, camino, no lo de hoy. Y con el saya a cuesta y el farol en la mano. Y cuando decía, ya, el hombre tenía que partir, porque ya ese hombre de repartidor sabía el tiempo que tardaba desde la casa de la heredad hasta la torna, donde tenía que cambiar el agua. Y a veces, si yo llego antes, cojo el agua antes y le robo 1 minuto al otro. Pues en el camino se caía, se pegaba con una pita, se le pagaba el farol, y todas esas calamidades. Y a veces había trucos, que eran los que cogían el agua a la zona del sequero, de la parte de allá, que se ponían por aquí, en la zona de donde estaba la casa del reloj, y cuando se asomaba al barranco, pegaba un silbido, y el de allá corría, llegaba a la torna y abría agua. Entonces le robaba minutos. Hoy en día, para que vean lo que eran los medios que teníamos antes, que eran todos caminos y lo que había. Y con eso vivíamos y fuimos muy felices. Y gracias a eso tenemos lo que tenemos hoy, que podemos disfrutar de todas las comodidades que tenemos. Pues yo no creo que más nada. Si quieren hacer alguna pregunta, aquí estoy. Alguna pregunta de esto, y mañana, pues si quieren acompañarnos, vamos a capatear un poquito y hablar un poquito en el tema. Vamos a la Casa de la Heredad y vemos algo, y eso, traemos a la casa de la sala de junta, verán la sala de junta de la Heredad, que no es muy grande, pero ayer vinieron una gente de Murcia
a vender unos contadores y se quedaron asombrados. Dice, ¿y esto existe? Porque ellos están acostumbrados a estar por ahí, por muchos sitios, y son todo el mundo muy colbatado, muy bien. Dice, y ustedes aquí están tipo, no, aquí somos normales, pues somos los mismos que estamos repartiendo el agua. Somos los dueños que estamos luchando por los intereses de la heredad. Pues nada, muchas gracias por escucharme. Bueno, yo como Juan antes cogí un par de cosas que te quería trasladar también de tu intervención. Yo creo que han sido 2 libros abiertos, ¿no? Para todos nosotros y nosotras. Esto, como dije al principio, va a quedar grabado. Yo creo que es un documento que muchas generaciones posteriores escucharán, verán. Seguramente nosotros nos iremos de aquí y este documento quedará grabado porque creo que se ha dado una información muy valiosa para los que estamos aquí, que yo hay mucha información que estoy ahora mismo conociendo, porque al final hay muchas casuísticas y muchas singularidades que ustedes han puesto aquí sobre la mesa. Y creo que es muy importante que mantener estos foros, estos encuentros, gente especialista como ustedes, que venga a contarnos de dónde venimos, dónde estamos, porque de esta manera sabremos mejor a dónde iremos. Antes contaba Juan acerca un poco de turismo, ¿no? De todo esto, y yo también me estaba planteando una reflexión, ¿no? De que todo tiene un límite, evidentemente, también en cuanto al turismo. Nos ha permitido, yo creo que ser también punta de lanza en muchos aspectos en Canarias, pero también es cierto que la movilidad se ve también pues truncada por todo ese turismo que entra y todos esos, si entran 2 millones de turistas, hay 1 millón de coches más. Bueno, todo eso tenemos varios retos, las administraciones superiores a los ayuntamientos, para saber cómo engranar, cómo meter todo ese turismo sin que afecte también a la movilidad, a la sostenibilidad, a nuestros servicios básicos, a cómo los que vivimos en esta tierra también tengamos los mismos beneficios que tienen, ¿no? Todas esas personas que entran, que es necesario, porque también yo creo que es un pilar importante de la economía canaria, pero cómo llegamos a un equilibrio para que en términos de movilidad en concreto, que es lo que estamos hablando aquí hoy, pues no sea un problema para la isla, ¿no? Porque hablamos de todos esos coches que se ponen en las carreteras, además, bueno, eso yo creo que es un reto importante. Otra cuestión que dijiste, que no me gustaría pasar por alto, todo el tema de las fotografías que puedan tener no solamente el ayuntamiento, sino personas privadas del municipio. Yo desde aquí lanzo que todos aquellos que quieran y aquellas que quieran pasar por el ayuntamiento también para interesarse. Oye, tengo esta foto en mi casa, me gustaría que formara parte del archivo. Yo creo que también tenemos que hacer un trabajo de la administración para digitalizar todas esas fotografías, porque se va perdiendo, ¿no? Información, incluso a nivel familiar, ¿no? Todos perdemos información porque no somos capaces de digitalizar y de mantener ese documento después vivo durante el tiempo. Y otra cuestión también importante que comentaste es todo ese tipo de pequeños caminos que conectaban unos barrios con otros, que también la administración tiene que hacer un ejercicio importante para inventariar todos esos caminos. Yo creo que es un tema que todos, y lo vemos a diario, mucha gente que vive o que tiene esas pues parcelas para poder seguir sembrando, plantando, teniendo sus animales, su gallina, a otra escala, ¿no? Como porque hoy en día ya tenemos otras comodidades, seguir inventariando esos caminos, porque al final es un interés, yo creo que público, y bueno, tenemos también desde las administraciones que hacer ese ejercicio de registrar esos caminos que sabemos que son públicos y que dan facilidad a muchos vecinos y vecinas poder usar sus parcelas. Y nada, Paco, no sé dónde estás, que ahora con las luces no te veo, pero estarás por ahí. Me encantó el tema del el mapa, ¿no? El mapa que planteas, creo que ha sido también una intervención muy brillante, porque el otro día ya me lo enseñaste y estuvimos viéndolo muy rápido, y creo que es algo que podríamos incluso mejorar, ¿no? Y poner en valor a través de otras áreas también de la administración. Yo creo que seguramente que el área de turismo estaría encantada también de que ese mapa, por ejemplo, pudiera ser parte de la ruta de los museos, de explicar también, ¿no? Cómo era la movilidad, y yo creo que ese mapa ha reflejado muy bien la imagen gráfica, ¿no? de dónde estábamos, dónde estaba Ingenio antes. Yo creo que ese mapa la verdad que me ha parecido brillante, así que cogemos el testigo para intentar darle todavía un enfoque mejor, así que me ha gustado mucho. Y luego hablabas lo último de la Vega de Aguatona, ¿no?
no sé, una pincelada que quiero decir. Yo soy de Cercado Grande y ahí está el Colegio Público de Aguatona. Entonces, claro, nosotros de pequeños teníamos mucho pique con los de Aguatona porque ellos decían, bueno, somos más importantes que los de Cercado Grande porque el colegio está ahí, pero se llama Aguatona, ¿no? Entonces, pero claro, viene de toda esa historia que has contado, de donde que Aguatona no solamente era el barrio que conocemos como Aguatona, sino todo aquello, ¿no? Y hoy en día el colegio público que está en Cercado Grande se llama Aguatona, y yo muchas veces cuando salgo de Ingenio, porque sé que Aguatona es más conocido que Cercado Grande, decimos, bueno, somos de Aguatona. Y al final allí ya la gente, ya eso sí le suena, ¿no? Así que bueno, gracias por participar, por estar en este foro, las personas presentes, por estar aquí hoy. Este documento, como digo, va a ser muy interesante para las personas presentes aquí hoy y los que vienen detrás, y seguiremos manteniendo estos foros gracias al colectivo. Ahora me gustaría, a los colectivos aquí presentes, me gustaría darles un presente a los tres por haber participado en esta jornada, y esperamos seguir así contando con ustedes para próximos cursos. Así que, Paco, Pérez, si quieres, empezamos. Juan Alemán.